Definición. El tejido epitelial es uno de los 4 tejidos básicos. Se caracteriza por ser avascular, estar compuesto por un conjunto de células íntimamente unidas entre sí. Este tejido recubre las superficies externas del cuerpo, las cavidades internas cerradas, los conductos corporales que comunican con el exterior, forman parte de la porción secretora de las glándulas, y sus conductos excretores, es decir, nuestra piel, que comunica con el exterior, es epitelio. Nuestra cavidad interna de la boca y del sistema digestivo es un conducto corporal que comunica con el exterior, es epitelio. La uretra masculina y el conducto vaginal es un conducto corporal que comunica con el exterior, es epitelio. El ano y su interior es un conducto corporal que comunica con el exterior, es epitelio. Tanto el pulmón y las vías respiratorias es un conducto corporal que comunica con el exterior, es epitelio. La porción externa del sistema vascular son cavidades internas, es epitelio. La porción secretora y porciones de los conductos de las glándulas también es epitelio. La porción externa de las serosas que recubren a nuestro cuerpo, por ejemplo, la serosa que recubre al pulmón, llamada pleura, es epitelio. La serosa que recubre al corazón, llamada pericardio, es epitelio. La serosa que recubre a los órganos abdominales y a la pared abdominal se llama peritoneo, es epitelio. Entonces, decimos que si algo quiere ingresar a nuestro cuerpo, ya sea por parte de la piel o por una de nuestros conductos corporales, que comunican con el exterior, lo primero con lo que se va a topar es tejido epitelial. Y este tejido epitelial también va a conformar nuestras cavidades internas, que están cerradas, sin mencionar que va a conformar parte de nuestro sistema glandular. Origen: el epitelio va a surgir de las 3 capas germinativas. Ectodermo: el epitelio va a formar la piel, la mucosa anal oral nasal, la córnea del ojo. Mesodermo: el epitelio va a formar los riñones, las vías urinarias. El mesotelio: el endotelio. Endodermo: el epitelio va a formar las vías respiratorias, vías digestivas, hígado y páncreas. Características principales o generalidades que determinan que hablamos de un tejido epitelial son muy numerosas, y están dispuestas muy cercas, de una a la otra, y se unen entre ellas. Esto se llama cohesión, escasa matriz extracelular. Se adhieren entre sí, mediante uniones intercelulares especializadas. Su superficie basal siempre se apoya sobre una membrana basal. Es un tejido avascular, es decir, no presenta vasos sanguíneos, sino que obtiene sus nutrientes a partir del tejido conectivo subyacente, ricamente inervado. Tiene polaridad, que significa que tienen 3 regiones de cada célula, que tienen características diferentes: región apical, región lateral y la región basal, donde estas características están determinadas por lípidos específicos y proteínas integrales en la membrana, que afectan las regiones de manera morfológica, es decir, por su composición. Cada región presentará una función diferente, mediante especializaciones celulares. Su localización, superficies externas del cuerpo, y las cavidades internas cerradas, y los conductos corporales, que comunican con el exterior y forman parte de la porción secretora de las glándulas y sus conductos excretores. Funciones del epitelio: secreción, absorción, transporte, protección mecánica, función receptora, para recibir y transducir los estímulos externos, como los corpúsculos gustativos de la lengua, el epitelio olfatorio de la mucosa nasal y la retina del ojo. Nota: la función receptora es algo que suelen preguntar frecuentemente en los exámenes, ya sea en un verdadero o falso o en un múltiple choice. Clasificación del tipo de epitelio: se clasifican inicialmente en 2 grandes grupos, en epitelios de revestimiento y epitelios glandulares. Los epitelios de revestimiento son aquellos que recubren al cuerpo, en sus superficies externas, los conductos corporales que comunican con el exterior. También van a conformar cavidades internas del cuerpo cerradas, algunas porciones de diferentes órganos, y las serosas del cuerpo. Los epitelios glandulares van a formar parte tanto de la glándula como el conducto de la glándula. Los epitelios de revestimiento se clasifican nuevamente en 2 grandes grupos, los cuales son: punto simple, donde solo tiene un estrato celular de espesor; estratificado,
posee dos o más estratos celulares, donde el primer estrato celular está en contacto con la membrana basal, y se utiliza únicamente el estrato más externo para determinar el tipo de estratificado. Los simples se clasifican en 5 tipos. Epitelio plano simple, o escamoso, es una capa de células planas, muy delgadas. Estas se caracterizan porque el ancho de sus células, el cual es mayor que la altura, presentando un núcleo aplanado, tiene función de revestimiento. Suele llamarse endotelio. Cuando recubre el interior de los vasos sanguíneos, suele llamarse mesotelio. Cuando recubre las cavidades del cuerpo, mediante las serosas, como por ejemplo, la pleura, pericardio, peritoneo, se encuentran en la cápsula de Bowman en el riñón, se encuentran en los alvéolos pulmonares. Epitelio cúbico simple son células cúbicas, presentan un núcleo redondo, y en el centro. La altura de cada célula es similar a su espesor, tiene función de absorción y secreción, se encuentran en tiroides, se encuentran en ovario, se encuentran en los conductos de las diferentes glándulas. Epitelio cilíndrico simple son células cilíndricas, con núcleo ovalado basal, es decir, basal, significa que están cerca de la base de la célula. En su región basal, la altura supera el ancho de la célula, presenta función de absorción y secreción, se encuentra en el estómago, vesícula biliar, intestino y el recto, es decir, se encuentran en casi todo el tubo digestivo, desde el estómago hasta el colon descendente o sigmoideo, y en una porción del recto. Pseudoestratificado o epitelio cilíndrico pseudoestratificado parece, con aspecto estratificado, debido a que todas las células están muy cercanas, y hay núcleos que se encuentran en diferentes alturas, debido a que no todas las células alcanzan la superficie libre o la luz, pero en realidad es un epitelio simple. Todas las células contactan con la membrana basal. Sus núcleos se encuentran en diferentes niveles en el tejido, no todas las células llegan a contactar la luz. Función de absorción y secreción se presenta con cilios y células caliciformes en la tráquea y bronquios. Los estratificados se clasifican en 4 tipos. Epitelio plano estratificado son capas de células planas, apoliédricas, una sobre la otra, donde la última capa es plana, puede ser queratinizado o no según su ubicación. Por ejemplo, si está en la epidermis, va a presentar capas de queratina, pero si está en la lengua o el esófago, cuello uterino, en su parte exocervix y en la vagina, no la va a presentar a esta capa de queratina. Su función principal es de protección, se encuentra en la epidermis, lengua, esófago, vagina y parte del exocervix. Epitelio cúbico estratificado se caracteriza por tener solo 2 capas de células cúbicas. Su función es de secreción, se encuentra en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas y en las zonas intermedias del conducto anal. Epitelio cilíndrico estratificado se caracteriza por tener aproximadamente 2 capas de células poliédricas cilíndricas. Su función es de protección, es poco abundante en el organismo, se encuentra en la conjuntiva ocular, uretra cavernosa, conductos excretores mayores de algunas glándulas, como la mamaria y la parótida, y se encuentra en la próstata. Epitelio de transición o urotelio reviste las vías urinarias inferiores, y se extiende desde los cálices menores del riñón hasta el segmento proximal de la uretra. Entonces conforma uréteres, vejiga y uretra. El urotelio es estratificado. Tiene características morfológicas específicas, que le permite distenderse. Su última capa es poliédrica. Es un epitelio que puede cambiar su forma debido a que se modifica según la cantidad de orina. Por ejemplo, en la vejiga se puede aplanar. A medida se llena, y va adquiriendo su forma original, a medida que se vacía. Es decir, la podemos encontrar con un grado de distensión diferente según la orina, la podemos ver desde células planas a cilíndricas. En el microscopio, lo vamos a ver como un estratificado cúbico, o simple, o cilíndrico, pero hay que identificar que hay segmentos en donde va a haber porciones planas, porciones cilíndricas. Y otras similares a las cúbicas, es decir, va a tener diferentes formas en diferentes segmentos. Tiene función de revestimiento. Por otro lado, en ciertos sitios los epitelios planos,
que tapizan el sistema vascular, y las cavidades corporales reciben nombres específicos. Endotelio es el epitelio que recubre los vasos sanguíneos. Endocardio es el epitelio que tapiza los ventrículos y aurículas del corazón. Mesotelio es el epitelio que tapiza las paredes y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo. Epitelio glandular son invaginaciones de la membrana del epitelio, que tienen la capacidad de secretar sustancias útiles para el organismo y tienen múltiples clasificaciones. Según el tipo de secreción, se clasifican en: glándula endocrina es aquella que liberan su secreción a la sangre o al líquido intersticial, por ejemplo, la tiroides, hipófisis, suprarrenales. Glándula exocrina es aquella que libera su secreción a cavidades o conductos que la transportan al sitio de acción, por ejemplo, glándulas salivales. Según el proceso de secreción, se clasifican en holocrinas, por ejemplo, las glándulas sebáceas. Su producto de secreción son lípidos, estos se van acumulando hasta que la célula estalla, y así se liberan, junto con la muerte de la célula. Merocrina, por ejemplo, las glándulas salivales, se eliminan por exocitosis, y la célula, en este caso, queda intacta. Apocrina, por ejemplo, las glándulas mamarias, el producto de secreción, se elimina con parte de la célula. Según el sistema de conductos, se clasifican en simples o compuestas. Si en el conducto excretor hay una sola unidad secretora, se llaman simples; si hay varias, se llaman simples ramificadas, pero si ya hay varios conductos excretores, ya se llaman compuestas, donde se pueden identificar, en cada conducto excretor, múltiples unidades secretoras. Las compuestas, si tienen más de una variante de unidad glandular, deben tener ambos nombres, por ejemplo, compuesta tubuloacinar. Según la forma de la unidad glandular, en tubular, aciner y alveolar. Especializaciones celulares, región apical. En la región apical, podemos encontrar múltiples especializaciones celulares, por ejemplo, microvellosidades, que son prolongaciones de la membrana plasmática en forma de dedo, que sirven de aumentar el contacto de la membrana plasmática para la absorción, por ejemplo, en el intestino delgado y en el sistema urinario. Pueden tener forma de chapa estriada y ribete en cepillo. Estereocilios sensitivos, que son proyecciones largas con forma de apéndices de la membrana plasmática, cuyo esqueleto incluye microfilamentos basados en actina, son los encargados de la función receptora, recibiendo y traduciendo los estímulos externos, como los corpúsculos gustativos de la lengua, el epitelio olfatorio de la mucosa nasal y la retina del ojo. Cilios y flagelos son prolongaciones móviles en forma de apéndice del citoplasma, que se encargan de moverse. Para desplazar una sustancia sobre la superficie de la célula, el cilio se caracteriza por ser mucho más pequeño, en comparación al flagelo. Nota sobre la estructura de los estereocilios, cilios, flagelos, microvellosidades pueden encontrar entre 1 a 10 carillas en los diferentes libros, pero lo cierto sobre este tema es que preguntan poco y nada sobre esto en el examen, con tan solo nombrarlas y mencionar su función, alcanza y sobra. Especializaciones celulares. Región lateral. La región lateral está en estrecho contacto con la región lateral opuesta de las células vecinas, donde las especializaciones celulares no son más que uniones con la célula vecina para mantenerlas unidas. Tenemos tres tipos de especializaciones celulares: las uniones oclusivas, las uniones de anclaje, las uniones de gap o de nexo. Tanto la unión oclusiva como la unión de anclaje tienen una estructura básica muy similar. Siempre se van a encontrar proteínas transmembrana en el espacio intercelular. El espacio intercelular es el espacio lateral que hay entre estas dos células. Estas proteínas transmembrana se van a unir y van a formar un puente, es decir, un nexo de unión que va a permitir unir un componente en específico de cada célula con su célula adyacente. Este puente o nexo de unión lo logran uniéndose a proteínas similares a ellas. Por ejemplo, yo en el espacio intercelular tengo proteína A, proteína B y proteína C. Las proteínas A se van a unir con otras proteínas A, formando una cadena de proteínas A, las cuales se van a unir con un componente específico de la membrana en ambas células, formando la especialización lateral. La proteína A no se va a poder unir a la proteína B para formar este puente.
Este puente formado por la proteína A tiene que unirse a un componente específico de la membrana, pero como solo tiene la capacidad de unirse a proteínas A, necesita un complejo proteico específico, es decir, un adaptador. Esta es la estructura básica, para comprender de forma sencilla y fácil las especializaciones laterales. Uniones ocluyentes u oclusivas, o uniones estrechas, o sonula occludens. Tiene 4 nombres, este tipo de unión. Es la unión más apical en la región lateral. Eliminan el movimiento de agua y de sustancias a través del espacio intercelular, es decir, es como una puerta con llave, que no permite el paso de sustancias en el espacio que hay entre las dos células. Esta unión está dado por una serie de proteínas transmembrana, las cuales se encuentran en este espacio intercelular, son la claudina, ocludina y HAM. Estas 3 varían según la célula y se repiten en este espacio, de manera que se terminan adhiriéndose una a la otra, es decir, la claudina se adhiere a otra claudina y a otra claudina, formando un complejo de hebras anastomosadas, que se van a unir al citoesqueleto, en los filamentos de actina en ambas de células, pero como no se pueden unir por sí solas, necesitan la interacción de otras proteínas. Se conforma un complejo proteico adentro de la célula, para poder unirla al citoesqueleto en sus filamentos de actina, donde las principales proteínas son la SOU1, SOU2, SOU3 y la cingulina. Es decir, las proteínas transmembrana son claudina, ocludina y HAM que van a formar el puente. El adaptador o complejo proteico, que las une al componente celular, que en este caso es el citoesqueleto mediante filamentos de actina, son el complejo SOU1, SOU2, SOU3 y la cingulina. Si bien existen más proteínas que conforman y complejizan mucho más este tipo de unión, se sabe poco de ellas, y se explica poco en los libros, de manera que con que uno sepa las características de esta unión, los 3 tipos de proteínas que la conforman, y el complejo proteico que lo une al citoesqueleto es suficiente. Dato de color, la sonula occludens, se llama al espacio donde interactúan, la SOU1, SOU2, SOU3 es por eso que también, este tipo de unión se llama, sonula occludens. Uniones de anclaje, o adherentes. Provee estabilidad mecánica a las células epiteliales mediante la unión del citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la otra, interactúan los filamentos intermedios y la actina. Mantiene unidas a estas células unidas, a laminas, o a la matriz extracelular. Estas uniones de anclaje, o adherentes, se caracterizan por tener 3 variantes. Uniones adherentes, o sonula adherens, son uniones de célula entre célula, dado por filamentos de actina. Estos filamentos de actina se unen mediante la unión de múltiples caderinas, con otras caderinas, en el espacio intercelular, de manera que una caderina se une a otra caderina adyacente, y esa caderina se une a otra, formando una especie de nexo de unión, pero estas caderinas no se pueden unir a los microfilamentos de actina por sí solas, sino que necesitan la acción del complejo caderina, E-catenina, y mediante la participación del alfa-actinina y vinculina, se unen las caderinas con el filamento de actina, formando un nexo de unión entre ambos citoesqueletos. Es decir, las proteínas transmembrana son las caderinas. Forman un nexo de unión con los filamentos de actina de ambas células. El adaptador es el complejo, caderina, E-catenina, con participación de la vinculina y alfa-actinina. Desmosomas, o mácula adherens. Son uniones entre las células, con los filamentos intermedios. Esta unión es la más fuerte de la región lateral de manera que permite resistir las fuerzas que es sometido el tejido. Está formada por las proteínas transmembrana, que se van a unir, van a formar un nexo de unión mediante las desmogelinas y desmocolinas, que son una variante de las caderinas que se van a conectar al filamento intermedio. Pero para poder unirse a este filamento intermedio, necesitan un complejo proteico, el cual va a estar conformado por las desmoplaquinas y placoglobinas. Hemidesmosomas. Son uniones entre la célula y la matriz extracelular que puede o no unirse también a la lámina basal, todo mediante los filamentos intermedios. Las proteínas transmembrana son las integrinas alfa y beta,
que van a formar un nexo de unión con el filamento intermedio y la lámina basal. El complejo proteico que las va a unir son la plectina, BP230, BP180, la desmoplaquina. Uniones comunicantes o gaps o nexos. Este tipo de unión no es más que un conducto hidrófilo entre dos células para el paso de moléculas de información. Lo único que se sabe que son dos proteínas conexinas que se unen entre las dos células y forman esta unión gap o nexo. Es decir, la conexina se une a la conexina de la célula adyacente y forma un túnel en donde pasan moléculas para comunicarse. Especializaciones basales, región basal, adhesiones focales, son uniones para mantener unidas a las células a la membrana basal, de manera que la ayuda a posicionarse y mantener siempre la misma posición mediante filamentos de actina. Esta unión va a estar dado por proteínas transmembrana, que son las integrinas, que van a formar un nexo de unión entre la célula y la membrana basal, con los filamentos de actina. Estas integrinas para unirse a los filamentos de actina, necesitan un complejo proteico, y va a estar conformado por la vinculina, talina, actinina alfa y paxilina. La membrana basal es otra especialización de la región basal, y lo que más preguntan es, ¿cómo está compuesta la membrana basal y la importancia de dicha membrana? La membrana basal es un conjunto de proteínas y moléculas entrelazadas que rodean a la célula por debajo de esta, y su función principal es la de fijar a las células para que mantengan su posición. Se encuentra entre el tejido epitelial y el tejido conjunto subyacente. Está compuesta por tres láminas: lámina lucida, lámina densa, lámina reticular. Lámina lucida está conformada por dos proteínas, integrina y la laminina. La integrina pertenece a la célula epitelial basal, y la laminina, adherida a la lámina lucida a esta membrana basal. Lámina densa, está conformada por colágeno tipo 4. Lámina reticular, está conformada por colágeno tipo 7, colágeno tipo 3, y una placa de anclaje, que une las fibras de colágeno 7, y es de colágeno tipo 4. En conjunto a las tres capas la membrana basal, está conformada por lamininas, una molécula de colágeno tipo 4, 3 y 7, y diversos proteoglucanos y glucoproteínas asociadas. También presenta receptores de fibronectina y de laminina. Si bien existen varios dominios de la membrana basal, como lámina densa, lámina lucida, lámina reticular, dependiendo las diferentes bibliografías existentes, pero el profesor únicamente pregunta su composición. Preguntas de examen. Para empezar vamos a dividirlas en dos: examen escrito, examen oral. Ya que dependiendo de la modalidad suelen preguntar cosas diferentes. Examen escrito. Suelen preguntar el origen del tejido. Esto puede aparecer en un múltiple choice, o verdadero o falso. Las generalidades no suelen preguntar casi nunca, ya que es un tema un poco básico, aunque quizás hacen énfasis en cómo se nutre el tejido epitelial, si es avascular, y la respuesta es que obtiene su nutrición de los vasos del tejido conjunto conjuntivo subyacente, en funciones del epitelio. A veces aparece preguntas sobre la función nerviosa del epitelio. La clasificación de los epitelios la suelen tomar, pero no te preguntan, por ejemplo, cuál es la diferencia entre epitelio estratificado y simple, sino que directamente te preguntan ejemplos de epitelio plano simple, es decir, en qué tejido se encuentra. Por lo que les recomiendo saber en qué parte del cuerpo aparece cada tejido, de lo contrario se van a llevar una gran sorpresa. En la clasificación a nivel glandular, les encanta preguntar sobre el tipo de secreción, si es apocrina, merocrina o locrina. Con respecto a las especializaciones de la región apical, solo preguntan cuáles son, nunca te van a preguntar cómo están conformadas, cada una, ya que carece de importancia. El tema de especializaciones de la región lateral, preguntan mucho ya que es el punto para definir si alguien entendió o no el tema de tejido epitelial. A mí, por ejemplo, me lo tomaron de manera oral. La membrana basal sí aparece en el examen, pero solo figura los componentes que la conforman. Examen oral. Este examen es totalmente diferente. En este directamente te colocan en un microscopio, te dan un preparado histológico, donde te puede tocar cualquiera de los siguientes tejidos: piel, lengua, tiroides,
vagina, vejiga, uretra, endotelio, pulmón, intestino. A mí, por ejemplo, me tocó un preparado de lengua. Tenía que describir en qué plano estaba el preparado, decir de qué es el preparado, qué tejido es, características principales, y una pregunta sobre las especializaciones laterales. Todos estos tejidos, como tiroides, lengua, uretra, etcétera antes mencionados, van a recibir su video específico, para ser más abarcativo. Este video en conjunto al tutorial de microscopía, equivalen al contenido visto en la primer clase de histología de medicina, en la Universidad de La Matanza. Entonces, si sos ingresante, o quieres saber cómo es cursar medicina, con estos 2 videos te podés dar una idea. Si te sirvió, me ayudaría muchísimo en el proyecto del canal que te unas al servidor de Discord. Porque la mayoría de los grupos de Facebook o WhatsApp solo son para preguntar dudas. Especifica sobre cosas administrativas sin mencionar que tienen poca actividad, este servidor de Discord tiene como objetivo que puedan preguntar temas específicos de cada materia y así puedan ayudarse entre todos.